Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Nos podés encontrar en alguna aplicación de radio, Radio Uruguay, vieron el portal también, ahí nos pueden encontrar, escuchar toda la programación de Radio El Libertador. Y por supuesto en Punto de Partida, como siempre, acompañándolos todas las mañanas. Hoy, día de entrevista, día de historias de vida. Siempre estamos contando alguna historia de vida. Antes, la vía de comunicación 091 99 12 10. Apréndanse este teléfono 091 99 12 10. Más 598 si estás fuera del país. A través de Telegram o a través de WhatsApp podés contactarnos. No solamente a nosotros, a todos los programas. Este es el teléfono de la radio. O sea, todos los programas se pueden comunicar. ¿Vieron cuando José Carlos está transmitiendo los partidos de fútbol? Bueno, le pueden mandar mensajito por ahí. Si están el Canto de mi País, le pueden mandar mensajito por ahí. Ahí está el teléfono y las vías de comunicación. Y bueno, nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter y también de Instagram, también por Radio El Libertador de Vergara. Bueno, por supuesto que vieron que en el canal de YouTube tienen todas las entrevistas, todos también los distintos podcasts que hemos hecho, tanto a las columnas de literatura, la columna de salud, las tendencias especiales, bueno, todo lo pueden encontrar ahí. Hoy, como ya les dije, historias de vida y vamos a conocer a un personaje que se llama Pablo Modernet, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo andás, Carlos? Un gusto estar acá contigo y con toda tu audiencia. Vos ya conocés esta casa igual, sí, ya has estado por acá, ¿no? Ya he estado, sí, hace años ya, sí. Bueno, contanos un poquito, Pablo, ¿cómo es tu vida? Vos sos profesor de inglés, ¿no? Si no me equivoco, sí. de Alma, pero eso te ha llevado por distintos lugares. Sí, en realidad es como mi medio de vida, ¿no? El medio de vida mío es, soy profesor de inglés hace muchos años, estudié inglés, empecé de grande a estudiar inglés. Tenía casi 16 años cuando empecé en la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Y bueno, ahí hice toda mi carrera como estudiante, hice el profesorado 2 años y trabajé 11 años y medio en la Alianza. Pero ahora hace más de 16 años que estoy en el Anglo. Ya. Vos sabés que depende de en qué ámbito te mencione, la gente te conoce. Porque puede ser teatro, también. Puede ser desfile, sí. Puede ser hasta radio y hasta por libros. O sea, sí. y todos dicen, pero también hace eso. Sí, multifacético. Sí. Siempre fui creo que muy curioso y bueno, eso influye también. Como que me gustan muchas cosas. Incluso, como te digo, soy profe de inglés, pero antes buceé en otras cosas. Estudié un poquito de psicología, licenciatura en filosofía, egiptología. Es decir, como que hasta que al final encontré en el profesorado, en fin, lo que quería. Pero digo, sí, entonces bueno, así también después he estado buceando por otros ámbitos siempre. Claro, desde chico, vos sos de acá de Montevideo, o sea, naciste en Montevideo. Sí. ¿Y qué tenías pensado cuando eras niño? Porque, a ver, de tantas cosas que haces, ¿vos tenías algo o no tenías decidido realmente por dónde vas a ir? En realidad me gustaban muchas cosas. De niño, en un momento quería ser bailarín de ballet y maestro, nada que ver. Después tenía la fantasía de ser pintor, tener barba, bigotes, y no sé por qué yo le decía a mi madre de la Riviera Francesa, no sé de dónde había sacado eso, que mi madre incluso me llevó a un lugar, no me acuerdo cuál era, a estudiar pintura, pero habré ido a una clase, yo qué sé, pero yo tengo la imagen de mamá llevándome a ese lugar, porque mis padres como que todos los intereses que uno planteaba, ellos nos daban a mi hermano y a mí, a ver, si querés ir por ese lado vamos a probar.
Y después, bueno, en la adolescencia arqueología, quería ser arqueólogo, incluso estudié con un sacerdote libanés un poquito de árabe, porque está. Y bueno, y después quería ser psicólogo, muchas cosas, no sé. Pero bueno, al final salió por el lado del inglés, claro, entre otras cosas. Y bueno, y contame un poquito, ¿qué llega primero? ¿El tema de los desfiles o el teatro? ¿Cómo se da eso? El tema del teatro. Lo que pasa es que, a ver, también desde niño, yo no me preguntes por qué, como que me empezaron a gustar mucho los certámenes de belleza. El Miss Universo, en realidad, que era lo que se pasaba en la TV abierta. Sí. Y tengo clarita la imagen de 1978, aquel Miss Universo, mi madre corrigiendo deberes con mi hermano en la mesa del living y yo mirando en la tele en blanco y negro, porque nuestra primera tele de colores en casa fue en 1982. Aquella que hacía trac, 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 trac. Y era enorme además. Y me acuerdo ahí yo estaciado frente al televisor, que me gustaba la de Estados Unidos, que quedó segunda, una rubia, y mi madre corrigiendo los deberes con mi hermano y yo ahí mirando el Miss Universo. Y después tengo clarita la imagen de al año siguiente también, mi hermano y yo en las camas, en el dormitorio, y mamá en el medio con nosotros mirando el Miss Universo 1979, y era como una tradición en mi casa. Entonces, de ahí, porque también se ve que me gusta a mí el tema de la competencia, eso de que quedan 15, quedan 10, quedan 5, porque a mí, por ejemplo, el fútbol no me llama la atención y sin embargo el mundial me encanta. Esa cuestión de los países cuando van quedando, claro, 16, 8, 4, y cuando un país inesperado llega de repente a meterse en semifinales, me encanta la cenicienta de los mundiales siempre, ¿no? Entonces creo que, no sé, hay algo ahí de la competencia, o no sé de qué, que me llama la atención, y por supuesto la belleza, ¿no? Entonces, desde niño me gustó eso, el Miss Universo y todos los certámenes de belleza en general me llaman la atención. Ahora, nunca soñé que yo iba un día a llegar a poder ser jurado en algún certamen de belleza o presentador. Pero hace unos años un compañero que iba a una iglesia, yo soy evangélico, voy a una iglesia, y un director de una agencia de modelos, Federico, me dice: Pablo, ¿no querés ser jurado en un certamen? Esto fue en el 2019 recién. ¿Me cumplís el sueño del pibe? Le dije yo, ¿cómo no? Y fui jurado en un certamen de un Miss Primavera. Después él me invita a ser jurado en el Miss Montevideo Intercontinental. Y ahí les gustó cómo entregué los premios, porque me pidieron que entregara los premios. Y ahí les gustó cómo entregué los premios. Y entonces ya me dijeron, ¿no te animás a presentar en un desfile? Y empecé a enganchar como jurado o presentador en certámenes de belleza o desfile. Y bueno, hace 4 años de eso. Pero eso es como lo más muy reciente. Y yo siempre lo voy a vivir como un hobby, ¿no? Obviamente. Y lo disfruto pila, el tema de los certámenes de belleza, que además ahora hay muchos, no es solamente Miss Universo o Miss Mundo, hay muchos otros certámenes de corte internacional, y hay como una eclosión a nivel mundial. Por ejemplo, en el sudeste asiático es impresionante. Acá en Uruguay nos parece muy extraño, porque en realidad... Pero hay muchos desfiles y muchos certámenes. Ahora hay como toda una movida fuerte que está como despertando. De pasar de una etapa en donde hasta perdimos lo que era la reina de carnaval, y además ya no se hace tampoco el Miss Punta del Este, no se hace más el Miss Atlántico, que eran certámenes importantes. Ahora toda esta movida que está empezando, pero que yo creo que responde a algo que está pasando en todo el mundo, porque ya te digo, hay muchos países, es decir, los certámenes de belleza tuvieron un momento donde fueron bien considerados. Después cayeron en una etapa donde no, esto ya no va más, esto está pasado de moda, ridiculizando también muchas veces a las misses por supuestamente algunas de ellas ser lindas pero brutas, ¿no? Cosa que no es así, porque siempre en los certámenes de más alto nivel, siempre las ganadoras no solamente tienen que ser bellas, sino carismáticas, inteligentes, buenas comunicadoras. Pero bueno, pasó por esa etapa y con toda la cuestión de no vendamos a la mujer como un objeto, pasó por todo ese estereotipo, digamos, pero ahora ya hay como una renovación en donde, bueno, los certámenes de belleza es una mujer integral, no es solamente el físico, no es solamente el rostro, aunque sigue siendo un certamen de belleza, y para mí está bien que así sea, eso no se puede perder de vista, pero siempre mezclado o integrado a también todo lo que es la causa social. Es muy difícil ser Miss, porque la Miss tiene que ser no solamente linda, sino que tiene que ser una persona que está integrada a una causa social, que abraza y defiende determinada causa.
que generalmente tiene que ver con los desposeídos de la sociedad o con gente vulnerable. Y además de eso tiene que ser una persona inteligente, carismática, que hable más de un idioma. Entonces es complicado para encontrar el combo. Y es como una profesión. Es como ser modelo, como ser actriz. Es como una carrera más, porque implica mucha dedicación y mucho tiempo. Entonces ahora ya hay como, se está entrando en esa etapa de, bueno, es una mujer empoderada la Miss. Entonces, bueno, hay como, es una plataforma que le permite a las mujeres realizarse. Y que les da una posibilidad de compartir con los de afuera y de aportar al mundo. Entonces está toda esa etapa ahora, toda esa revalorización, y en realidad ahora como que cuadra dentro del discurso feminista, porque es como, bueno, es la mujer empoderada, una mujer que es linda, pero que además es una mujer que se ha desarrollado intelectualmente y socialmente. Y bueno, entonces por ese lado hay como una eclosión a nivel mundial, es impresionante. El sudeste asiático es como el fútbol acá. Los certámenes de belleza en Filipinas, en Indonesia, en Tailandia, y hablamos de países que tienen 100 millones de habitantes, 80 millones de habitantes. Entonces es una locura, mueve mucho dinero, es toda una industria, porque además la industria de la moda, como la industria de los concursos de belleza, mueve mucho económicamente, porque atrás está todo lo que tiene que ver con peinado, con cosmética, calzado, diseño de ropa. Bueno, donde se hacen los certámenes, toda la hotelería, porque van las mises, pero van todos los familiares, mueve el turismo, la cultura. Es una cosa muy rica. Entonces, es de modé ya hoy día pensar que, no, los certámenes de belleza quedaron en el pasado. No, eso en un momento parecía ser así, pero ahora ya eso cambió. Y bueno, y a mí me sorprende, yo nunca pensé ser, yo lo disfruto como del otro lado. Nunca pensé ser presentador o jurado, claro, pero se me ha dado, y bueno, es otra cosa más que agrego y que disfruto en mi vida. Bueno, también cambió un poco el estereotipo también de los desfiles, ¿no? Un poco, porque antes era, de si no tenías 1,80 m, sí, 1,90 m, era imposible pensar en estar en una pasarela, pero sin embargo ahora sí, ha cambiado hay gente, muchísimo. Por ejemplo, de unos 60, ponele, unos 55, que llegan también, ¿no? Incluso el tema de las medidas. Yo ahora miro para atrás, fíjate que antes el Miss Universo, por ejemplo, entre los datos de la muchacha cuando desfilaba la representante te decían, sus medidas son ta. Hoy en día es impensable que te digan sus medidas son 90, 60, 90, ¿no? Se han roto muchos estereotipos y en la moda también, no solo en los certámenes de belleza. Y vos ves, bueno, en los certámenes en donde yo he estado, por ejemplo, participan chicas down, participan chicas sordas, todo tipo, es muy abierto, es muy diverso realmente, porque es también como darle espacio a todas las mujeres para que puedan realizarse y ser ellas. Ahora hace un par de días miraba el Miss España, por ejemplo, para Miss Universo, y en el top 10 entró una muchacha gordita, digamos, que en el pasado hubiera sido imposible. Y este año, por ejemplo, bueno, llegó a entrar en un top 10. Es decir, también por aquello de decir, bueno, cada uno con su belleza, cada uno como es. Y sí, se han roto muchos estereotipos. Claro. ¿Y cómo te sentís en ese rol que te está tocando? Y me gustan los dos. Me gusta como jurado, me encanta, porque en realidad yo muchas veces yo quiero un día ser jurado del Miss Universo. Y en realidad yo siempre, además me peleo yo con el Miss Universo, porque yo tengo a mis favoritas y no, y cómo no eligen a esta y por qué esta. Entonces es muy lindo tener un espacio donde vos sos jurado y donde vos aportás un número, aportás y podés influir para que alguien, no sé, sea galardonado en esa noche. Así que eso lo disfruto pila. Y como presentador también me gusta mucho, que en realidad eso tiene que ver, yo creo, con mi faceta de actor, porque también estudié teatro y hice teatro durante 15 años. Y de hecho, cuando entregué los premios en ese certamen, que no esperaban, fue de último momento, ¿te animás a entregar los premios? Y ahí fue que les gusté la manera en la que yo los entregué. Supongo que porque, bueno, el rol del actor también está, esa arista. Y entonces me parece que el presentador, cuando hago de presentador, es como que, o cuando soy presentador en un certamen, está el actor muy presente, ¿no? Porque es como que el centro son las chiquilinas, yo siempre digo. En un certamen de belleza no es el centro el que va a cantar, el artista que va a cantar, no es el centro el que presenta, no son el centro los jurados, son las misses. O los misters, porque también hay muchachos que participan.
Pero de todas maneras, vos como presentador estás un poco como en un lugar como de ser centro, como el actor, de estar bajo la luz, digamos. Y sos Bueno, el que ahí lleva está la batuta. calidad del presentador entonces para hacerla, llevar la imagen hacia Exacto. hacia la muchacha, ¿no? También. Y sos el que lleva la batuta y a veces si hay que entrevistarlas y hay que tener una conversación con ellas, hay un rol actoral ahí, como el que vos ahora estás teniendo acá en tu programa. Porque claro. Entonces, bueno, ahí se mezclan los mundos, se integran. Y bueno, esto es ahora quizás, me dijiste en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Sí, desde el 2019. En el 2019 empecé en este rol, sí. Y bueno, pero ya te ha hecho un nombre porque la Sí. gente tiene referencias acerca de vos en eso. Sí, porque claro, te van conociendo y te van llamando de un lugar y de otro. Sí, es muy lindo. Sí, y es lindo ver esa movida y como hemos compartido con otra gente, más o menos, yo tengo 53 años, cumplo 54 en unos días, y es lindo para los que somos más veteranos ver, es como que te rejuvenece estar en contacto con toda esa juventud, esos veinteañeros, o adolescentes, es como muy como que te carga mucho, ¿no? De buena energía, de pilas, es muy lindo. Bueno, pero contame entonces cómo llegás a la actuación. ¿Cómo haces para empezar a trabajar como actor? Participar de obra, ¿cómo se da eso? Bueno, eso también tiene que ver con la familia, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Cuánto hay de lo que uno trae en los genes y cuánto de lo aprendido, ¿no? Porque así como te digo, si bien en aquel primer Miss Universo que yo vi, que yo elegí ver, o sea, no sé, en mi casa lo estaban viendo y a mí me prendió, pero después yo recuerdo que mamá siempre lo miraba, entonces ahí hay también una influencia del hogar, y lo mismo con el teatro, porque mi papá era actor y locutor de radio también. Papá fue actor, estudió en la EMAD, en lo que ahora se llama Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Sí. Antes era Escuela Municipal de Arte Dramático, ahora es Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD. Y mi padre, bueno, trabajó como actor en la Comedia Nacional, como actor complementario y en los rubros técnicos también. Entró como apuntador en un momento, después traspunta y terminó como regente de escena y se jubila como regente de escena de la Comedia Nacional. Pero papá era actor, de Soriano originalmente. Entonces toda la vida en mi casa se mamó también eso yo iba a ver todas las obras de la comedia y estaba también en la trastienda, digamos, entrar en los camarines de los actores, de las actrices. Nosotros teníamos una casa grande en Sayago, entonces cada vez que bajaba una obra, muchas veces se hacían las comidas en la casa de Modernel, de mi papá. Las bucecas en invierno, que mi madre las cocinaba muy ricas, aunque a mí nunca me gustaron, yo no como mondongo. Soy vegetariano además ahora hace 11 años, pero bueno, las bucecas de mamá eran un clásico en invierno, o el asado de papá. Entonces, como que vos mamás todo eso también. Mi madre era modista y mi madre fue modista del Ballet del Sodre y en el vestuario del Solís. De hecho, mi madre conoce a mi padre pintando una escenografía en el Solís. Y mi padre se le declara a mi madre en un concierto de los Chalchaleros, tras bambalinas en el Solís. Entonces hay toda una historia ahí, ¿no? Claro. Y arraigado en la familia. Sí, ¿no? ya Bien está ahí. De hecho, mi hermano, que es mayor que yo, era en realidad el que de chico era actor. Porque cuando en la Comedia Nacional se necesitaba un niño para alguna obra, el hijo de Modernel. Y el hijo de Modernel era mi hermano, Juan. Pero a mi hermano después no le gustó el teatro y se alejó completamente. Incluso mi hermano se dio el lujo de rechazar trabajar con Norma Leandro. ¿No? Cuando todavía no había sido la historia oficial ni nada, pero en una obra de teatro que se vino a hacer acá necesitaban un niño. Y claro, tenía que haber una química entre la actriz y el niño. Y fueron a tomar un café con mi madre, mi hermano y Norma Leandro. Y después que terminaron de tomar el café, mi hermano le dice a mi madre: no me gusta la sonrisa de esa señora. Y entonces, claro, no hubo como química y el muy atrevido se dio el lujo de rechazar trabajar con Norma Leandro. Pero bueno, yo al revés, yo de niño no iba a alguna filmación, me acuerdo de una filmación en Canal 10, una filmación en Playa Pascual, por allá, pero como que no me llamaba la atención. Pero en la escuela hice en sexto año un papel cómico que hacía de sordo en esa obra, y como que tuvo una llegada en el público eso. Y después yo empecé a escribir, me gustaban mucho las cuestiones de terror y de misterio, escribía mis cuentitos, te estoy hablando con 11, 12 años, sí.
Y me acuerdo que yo había armado una obra sobre Drácula y en el liceo, primero, segundo de liceo, y la ensayábamos con los compañeros, y yo iba a un colegio católico en ese momento, el Colegio Pío, y el muchacho que era como un catequista, que nos cuidaba mientras nosotros ensayábamos, el muchacho veía y dice, pero ustedes quieren hacer algo cómico, ¿no? Y no, la intención era hacer Drácula, algo de terror. Claro. Pero imagínate cómo lo hacíamos. Pero entonces como que ahí se ve que se empieza a despertar algo relacionado con el gusto por la actuación o el teatro, pero en realidad yo empiezo a estudiar teatro de grande, en el año... Porque ¿qué pasa? También hay un tema de fe en mi vida, ¿no? Lo más importante en mi vida es Dios, y digo, así como en su momento fui católico, en un momento, después de leer la Biblia y por consejo de un sacerdote y la primera chica evangélica que conocí, digamos, me vuelco a la fe evangélica, por decirlo de alguna manera, y en la iglesia evangélica empecé a participar en teatro con los jóvenes. Es decir, que siempre algo hubo ahí, en las obritas de teatro que se hacían en la iglesia para Navidad, Semana Santa, empecé a participar. Y un día me ve participando un misionero de Inglaterra, pero que hace muchos años vivía en Canadá, y me dice, Steve, pero vos tenés una beta para la parte de actor. Y entonces yo dije, mirá, ¿y por qué no estudiar profesionalmente teatro? Y yo en ese momento tenía 28, 29 años, ya estaba casi que pisando los 30. Y bueno, le pedí a Dios si fuera posible. Yo, por mi trabajo, que ya estaba trabajando como profesor de inglés, necesitaba un horario especial de un taller que fuera en la tarde. Encontré en el Teatro Circular en el año 1999, empecé a estudiar teatro en el 1999 en el Circular. Al año siguiente, bueno, dejé porque me pareció que era demasiado. Dije, no, el profesor en las primeras clases del segundo año nos dice, traigan un monólogo de un personaje que ustedes quieran hacer. Y yo dije, toda la vida vi teatro, pero yo no se ha despertado en mí el hecho de decir, quiero hacer un Hamlet, quiero hacer, no sé. Claro. Entonces yo dije, no, esto es demasiado. Yo lo estaba haciendo como un juego, esto es demasiado para mí. Dejé en el año 2000. Pero ese mismo año, en septiembre, voy a ver, como toda la vida, fui a ver La Celestina por la Comedia Nacional en la Sala Verdi, y no me preguntes por qué, pero es como que yo sentí, yo tengo que estar ahí, pero me entró como una locura. Ese es mi lugar, yo tengo que estar en el escenario. Y bueno, fue como una confirmación, digamos. Sí, una cosa extraña, y bueno, a partir, en el 2001 hice un taller con adultos mayores, pero que el profesor necesitaba algunos jóvenes, entonces le vino bien que yo y otros jóvenes estuviéramos ahí. Hice una recreación de época fin de año en el Cabildo, todos los compañeros, vos tenés que hacer teatro, me decían todos los veteranos, ¿no? Los adultos mayores, vos tenés que estar, tenemos que ver tu nombre en las marquesinas, me decían. Y bueno, a raíz de eso retomé los estudios en el Circular, en los talleres. Había hecho primero en el 99 y hice segundo en el 2002. Y ahí ya después hice tercero en el 2003. Estando haciendo los talleres del Circular, me llama una amiga que además estudiaba con Emilce Viñas, me dice, un chiquilín que teníamos con nosotros se va para Europa, Emilce necesita a alguien que le haga un papel para el Caballero de Olmedo. Fuente Ovejuna, el Caballero de Olmedo, para el Caballero de Olmedo, y entonces Marina Parma, que ahora está en el Sodres, cantante en el Sodres, dice, yo creo que vos darías con el perfil de lo que Emilce está buscando. Y bueno, fui a hacer como una pruebita con Emilce, a Emilce le gusté, y quedé estudiando en los dos lugares, entonces en el taller del Circular y en la escuela de Emilce. Y entonces al año siguiente Emilce me dice, yo te quiero, el año próximo yo voy a hacer Sueño una noche de verano con la generación de alumnos, y necesito a alguien para Lisandro, uno de los enamorados de Sueño una noche de verano. ¿Te animás? Que te invito gratis a que estudies conmigo en mi escuela. Hice todo el tercer año gratis en la escuela de Emilce, que fuimos preparando todo el año Sueño una noche de verano. Y ese mismo año, a fin de ese año, Emilce pone en escena Un marido ideal, y fue mi primera obra profesional. Me invita a participar en Un marido ideal, la obra de Oscar Wilde, que es una obra de época, y ahí enganché a trabajar profesionalmente en teatro. Después hice como un posgrado con ella al año siguiente, y también un posgrado en el Circular, pero yo no tengo escuela. Yo no hice la Escuela Municipal de Arte Dramático, ni ninguna otra escuela.
¿Cuál es la diferencia para la gente que pueda no saberlo? Una escuela son 20 horas semanales, es como una carrera universitaria, de lunes a viernes y muy completo. Los talleres que se ofrecen en los teatros son 4 horas semanales, 6 horas semanales, entonces es una diferencia muy grande. Entonces yo también como que nunca me la creí, digamos, al no tener escuela y tener talleres, como que nunca me la terminé de creer, lo de actor. Sí, entré, hice escuela, tengo formación en 2 lugares y entré a partir del 2003 a trabajar en obras profesionales con muy lindos directores, con muy buenos directores, elencos, lindos proyectos, y trabajé 15 años, estuve en 12 obras y lo disfruté pila. Hoy en día, ahora hace 5 años que no hago nada, pero nunca digas nunca, porque yo varias veces pensé que iba nunca más y me volví a enganchar. Entonces digo, por ahora ese capítulo está cerrado, pero no sé. ¿Y disfrutaste la época de actuar? Sí, muchísimo. Es muy lindo. Lleva mucha energía también, así como yo decía hoy que muchas veces de afuera hay carreras que se ven como muy lindas y que la gente se queda solamente con la imagen de lo lindo. Vos ves una modelo o ves una Miss y te parece que es muy fácil. Y es muy sacrificado porque hay una dieta, hay un cuidado de la piel, hay un cuidado del cabello, para el caso de las Misses, ¿no? De las modelos. En el caso de las Misses, el plus de toda la causa social que tienen que abrazar, la preparación en oratoria, la preparación en un idioma, muy complejo. Lo mismo pasa con el teatro. Vos ves un actor en una obra y te pasa eso que te seduce y vos decís qué lindo y qué fácil. O ves a gente haciendo cine y vos decís, tienen la mejor vida, ¿no? Pero es complicado porque es como que te chupa mucha energía, digamos. Cuando vos vas a hacer una obra, encarar ese personaje es muy lindo, es como jugar, es un proceso muy divertido, pero muy profesional, ¿no? Entrar en la piel de ese personaje es como que te lleva tiempo, vos tenés diferentes formas de abordarlo, pero digo, vos tenés que meterte para poder hacerlo bien. En mi caso, yo por ejemplo, a cada personaje que me tocó hacer, yo le invento una historia de vida, ¿no? Y yo sé todo su pasado de ese personaje, incluso sé el futuro también. Sé lo que le va a pasar a futuro en su vida como personaje, ¿no? Sí. Como que yo me hago toda la película y todo eso me ayuda a darle más carne al personaje, a hacerlo más verdad, digamos. Pero digo, es un proceso que te lleva mucho tiempo. No es solamente aprender la letra, no es solamente ir durante 3 meses a ensayar de lunes a sábados hasta poder poner esa obra en escena, sino todo ese trabajo atrás, ¿no? Vos lo tenés todo el día en tu cabeza, ese personaje, para enriquecerlo, para potenciarlo. Entonces es muy lindo, es como un juego, pero es como muy demandante. Te lleva mucha energía, mucho tiempo. Es como que se te va la vida y no te das cuenta. Y se te va la vida de proyecto en proyecto. Hoy es esta obra, después la ensayás 3 meses, la pones en cartel 3 meses y después viene un nuevo proyecto. Y así se te va pasando la vida. Son 2 o 3 obras por año y después es el año siguiente y el año siguiente es una profesión, ¿no? Realmente muy disfrutable, pero también muy demandante y que a veces te roba otras cosas en la vida. Por ejemplo, mi padre, que trabajaba en teatro, como te digo, papá nunca fue a una reunión de mi hermano y mía prácticamente del colegio porque siempre estaba en el teatro. Cumpleaños, viernes, sábado y domingo, olvídate, estás en las funciones de teatro. Sí. Es muy sacrificado, ¿no? Pero igual, es muy disfrutable. Yo lo disfruté, los años que estuve y las obras que estuve, son 12 obras en 15 años. Entonces digo, fue como muy light lo mío, me daba mucho espacio para hacer otras cosas y para realmente disfrutarlo, pero y vivirlo con intensidad, pero disfrutarlo. Pero es precioso, es muy lindo, es muy rico, también porque es como que, yo qué sé, es como... Los dramaturgos tienen que tener una sensibilidad, como por ejemplo Tennessee Williams, vos decís, pero este tipo lee el alma del ser humano. Yo como cristiano, que es como te digo, Dios es lo más importante en mi vida y lo que es el ser humano y el adentro nuestro, y yo a veces voy a ver obras de teatro y cuando vos estás ante grandes dramaturgos, un Chekhov, un Shakespeare, un Tennessee Williams, y vos decís, pero Dios mío, es como que hacen una radiografía del alma del ser humano. ¿Cómo pueden ir tan profundo, tan adentro de lo que es ser humano, ¿no?
Entonces para mí como cristiano también es muy rico el teatro, porque vos ves los grandes dilemas del ser humano, ¿no? El amor, la vida, la muerte, el odio, todos esos grandes valores trascendentales que están siempre, que son parte de lo que nosotros somos. Es hermoso, es como, tiene mucho como de filosofía también. Por eso digo que está todo integrado, claro. Porque yo en un momento hasta licenciado, hice un par de meses de licenciatura en filosofía en facultad porque me gustaba la filosofía. Entonces, como que está todo integrado, ¿no? Y a veces uno puede decir, ¿qué tiene que ver la iglesia con el teatro? Y tiene mucho que ver, porque el teatro desnuda el alma del ser humano. Y la iglesia es Dios, el Padre, con sus hijos, y está nuestra alma desnuda delante de Dios. Entonces, tiene mucho que ver. Pero por eso también lo disfruté mucho. Por esa parte de lo humano, la cosa más profunda del teatro, la cosa de bucear en el interior del ser humano con nuestras luces y nuestras sombras, con las luces y las sombras que cada personaje tiene. Y tiene mucho que ver con la Biblia eso, porque vos en la Biblia vos tenés la descripción de muchos personajes que están descritos con sus luces y sus sombras. Entonces es como, no sé, a mí me enamoran, muchos mundos me enamoran. Y digo, y bueno, y también por eso el mundo, la gente a veces dice, pero qué raro que vos, porque qué raro que vos, habiendo sido actor o estando tan metido en el tema de la iglesia, te guste el mundo de la belleza, que aparentemente es algo superficial, que no tiene nada que ver. Y no, pero lo que pasa que, como te digo, la gente desconoce que una verdadera Miss también tiene que ser una buena persona, porque es cierto que a veces, por ejemplo, las chiquilinas abrazan una causa social, porque en el rol de Miss, si vos no abrazás una causa social, no vas a llegar a nada importante, no vas a ganar un concurso si no estás realmente comprometida con una causa social. Entonces, obligadas muchas veces las chiquilinas que empiezan como modelo y que lo que le gusta es la parte de la pasarela y la parte más externa, digamos, obligadas empiezan a visitar, no sé, una fundación que trabaja con niños que sufren de cáncer, o una fundación que trabaja con chicos Down, o una fundación que trabaja con adultos mayores. Pero es imposible que vos como ser humano, aunque empieces a hacer ese trabajo desde afuera y para decir abrazo una causa social y lo tengo que hacer, es imposible que después vos no te sensibilices cuando vos entras en un hospital y estás en contacto con niños que están recuperándose del cáncer, por ejemplo, o que están padeciendo cáncer, o con chiquilines Down que, como yo digo, para mí son como ángeles porque tienen una dulzura, una cosa muy especial. Entonces, en realidad, yo creo que una Miss profesional termina siendo una buena persona y termina siendo alguien profundo, porque empieza, además, conociendo realidades muy diferentes a la del mundo de las pasarelas, realidades muy dolorosas que tienen que ver con enfermedades terminales o que pueden tener que ver con situaciones de pobreza desde el punto de vista económico, y eso te traspasa, ¿no? Es decir, no puede no llegarte, ¿no? Me acuerdo una Miss icónica, una Miss Universo icónica fue la del 2018, que es de Filipinas, Catriona Gray, y en una de las preguntas finales a ella le preguntan, bueno, sobre una de sus causas que era, ella trabajaba en Manila con los niños pobres, ¿no? Y claro, la chiquilina lo lleva eso a la respuesta final de Miss Universo, pero vos sentís cuando es desde adentro la respuesta y por eso ganó, ¿no? Evidentemente también. Y ella estaba muy tocada por el trabajo que hacía con los niños pobres de los cantegriles, digamos, de Manila en Filipinas. Entonces, una Miss también es una buena persona, porque es una persona que en definitiva termina trabajando por las causas de los más vulnerables. Y evidentemente eso lo reviste de belleza, y la belleza para mí no es superficial, es algo muy profundo. Cuando vos ves en un certamen de belleza, yo a veces cuando estoy presentando a las Misses, me emociono al punto que se me llenan los ojos de lágrimas y casi que se me quiebra la voz, porque me llega mucho la belleza, ¿no? Es como, no sé, no lo puedo explicar, pero es algo como muy interior, muy de adentro, cuando vos ves, es como ver una obra de arte. ¿Cómo vos no te podés conmover ante una gran pintura, ante una escultura de un Miguel Ángel, por ejemplo? Te conmovés. Ante una obra arquitectónica, ante un edificio fastuoso, como por ejemplo una iglesia católica importante, es como que te desarma. Bueno, lo mismo sucede con la belleza.
la belleza es un valor para mí absoluto y es como que me desarma. Pero es algo como muy profundo, no es algo superficial. Y yo creo que Dios puso esa semilla en nosotros. Porque Dios es un Dios de belleza, porque cuando vos te conmovés en un atardecer, cuando ves el sol ocultándose, por ejemplo, en el horizonte, en el mar, es algo muy bello. Y esa belleza te conmueve. Cuando vos ves la belleza de la naturaleza, de una flor, de un lugar hermoso, Dios puso esa semilla en vos. Entonces es algo muy profundo que te conmueva la belleza. Y la belleza no es solamente el atardecer en la playa. La belleza también es una mujer o un varón lindo. Entonces no tiene nada de superficial, tiene de mucha profundidad. Y vuelvo a decir, entonces como que ahí vos ves que todo se integra. Entonces vos decís, sí, en realidad tiene que ver el teatro con el mundo de la belleza, con Dios. Es como que está todo mezclado, ¿no? Dios juega un rol importante entonces en tu vida. Sí, el más importante, sí. También desde niño. ¿Desde niño? Sí, porque no sé, cosas raras, ¿viste? Esas cosas muy... Yo iba a colegio católico y en lo que en aquel momento se llamaba preparatorio, vos hacías jardín de infantes, que yo hice 2 años porque era muy chiquito, después hice preparatorio y después recién entré en primero. Y en el colegio católico que yo iba, que era el Perpetuo Socorro, la hermana Ana, que era la maestra de preparatorio, decía, mi Pablito va a ser príncipe de la iglesia, decía ella. No sé qué veía en mí, que la hermana Ana decía, Pablito va a ser príncipe de la iglesia. Y las catequistas a mi madre le decían, Pablo nos hace preguntas que no podemos responder. Y yo desde muy niño también, bueno, mi abuela decía... que a mí la Virgen me iba a hablar, porque yo era como, no sé, tenía como una fascinación también con la figura de la Virgen en aquel momento, y con una compañera de escuela de segundo año, Rosana Cayota, no me preguntes por qué, íbamos a rezarle a la Virgen antes de entrar a clase. Es decir, que yo tenía como una tendencia hacia lo religioso, con una cuestión... Después como adolescente yo ya me preguntaba, digo, hay gente que hoy día vos la ves grande y la gente dice, pero si Dios existe, ¿por qué hay pobres en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Y yo digo, no puedo creer que gente grande no tenga la respuesta para algo que yo me pregunté con 12, 13, 14 años y ya le encontré la respuesta a esa edad. Yo me lo cuestioné eso de entrada, yo me cuestioné siendo adolescente por qué mi hermano, una vez que terminó el colegio católico y empezó a ir al liceo público, digamos, los últimos años del liceo lo hizo en liceo público, ¿por qué mi hermano y la generación de mi hermano dejaban de ir a la misa? Yo decía, no, pero si Dios existe, aunque yo deje de ir a colegio católico y empiece a ir al liceo público, pero yo a la misa voy a seguir yendo. Y yo era muy devoto de ir a la misa todos los sábados o todos los domingos. Después empiezo a leer la Biblia por consejo de un sacerdote, el padre Claudio Muniz. Y la primera evangélica que conocí, Aida Pacaluc, a la que quiero mucho, la conocí en 5º año de liceo, en un liceo público, cuando yo me cambié de colegio católico a liceo público. Y Aida me decía, bueno, Pablo, pero si para vos Dios es importante, tenés que leer la Biblia. Y ahí empecé a leer la Biblia y ahí tuve lo que nosotros decimos en la jerga evangélica, porque yo soy evangélico hoy día, hace 30 años ya, o más de 30 años, tuve como mi encuentro con Dios, ¿no? Empecé a leer la Biblia, después empecé a escuchar a algunos pastores en la tele y en la radio. Y bueno, en un momento hice esa oración de entrega. Hice muchas, lo que nosotros decimos una oración de entrega. Yo digo, bueno, Jesús, te invito a vivir en mi vida. Vení, entrá en mi vida, cambiame. No hice solo una oración de entrega, hice muchas. Pero como me dijo a mí una vez Aida Pacaluc, ¿no? Hay una que te marca. Porque, sí. Y es cierto, en mi vida hubo una que fue cuando cumplí 20 años, que la hice solo en mi cama, estando acostado en mi cama, y fue como que me marcó. No me preguntes por qué, pero es como un antes y un después, y empezás a tener como, o sentir un vínculo muy cercano con Jesús, y bueno, eso fue a mis 20 años, y a partir de entonces empecé un derrotero de búsqueda de Dios, de, bueno, dónde me voy a congregar, a qué iglesia voy a ir, y ahí se abrieron las puertas, guiado por Dios, creo yo, para acercarme a lo que es la iglesia evangélica. He estado en muchas congregaciones evangélicas a lo largo de los años, estudié en el seminario, hice 70 materias en un seminario de teología, de una denominación que se llama Asambleas de Dios, que es originaria de Estados Unidos. Hiciste un libro de teología también, ¿no? Con teología. Sí, en el 2011 y en el 2012 publiqué 2 libros, también muy en esa impronta mía, de decir, tengo un mensaje para dar, quiero comunicar esto. Tenía como una necesidad
de comunicar. Entonces, son libros que están hechos sin un protocolo, no hubo un lanzamiento del libro, directamente los hice con las casas que me los publicaron en Estados Unidos, las dos, una en California y otra en Miami. Y un libro que se llama Contemporáneos de una era anterior, son reflexiones sobre personajes de la Biblia. Y después en el 2012 el otro que es como de corte mesiánico, porque también tuvo un despertar en lo que es el evangelio, digamos, en su raíz judía, que es como que te vuela la cabeza cuando entras en ese mundo. Y yo dije, yo esto lo tengo que comunicar, eso empezó en el 2010, entonces en el 2012 yo hice un libro que se llama Las marcas del ángel, que son 21 reflexiones sobre la persona de Jesús, pero digamos, yendo a la raíz judía de lo que es el evangelio presentado por Jesús en los evangelios. Sí. Y entonces, bueno, pero era como una necesidad de comunicar. Entonces yo quería comunicar, todo esto no me lo puedo quedar, este conocimiento, esta riqueza, la tengo que dar. Entonces por eso publiqué esos dos libros y después empecé a dar charlas, todo ese conocimiento lo empecé a verter, digamos, dando charlas. Después di talleres en la congregación anterior a la que asistí por 5 años. Y ahora, bueno, hace 3 años, estoy yendo a otra congregación, pero ahora hace 3 años tengo un canal de YouTube. Y en realidad lo que sigo haciendo es lo mismo que cuando escribí los libros. Es como, bueno, todo ese conocimiento, claro, es como son formas de transmitir el conocimiento. Puede ser a través de un libro, pudiera ser a través de una obra de teatro, puede ser a través de una charla en un taller, puede ser a través de, hoy día, como hay muchos youtubers que dan clases, digamos. Y bueno, es como la necesidad de compartir, de contar cuentos. Porque también el teatro, por ejemplo, es eso, ¿no? Jorge Cury, un gran director de teatro fallecido hace un par de años, el maestro Jorge Cury decía, ¿no? Un actor es un contador de cuentos. Es eso. El actor cuenta un cuento. Y vos te lo crees. Es un misterio glorioso también, ¿no? Yo voy al teatro siempre, hasta hoy día. Te voy a decir, casi todos los fines de semana. El fin de semana pasado vi La Gallina, que la recomiendo por la Comedia Nacional, basado en La Gallina degollada de Horacio Quiroga, porque este año la Comedia Nacional va a ser todo clásicos, versionados, ¿no? Ya vi Edipo Rey, que está maravillosa también en el Teatro Solís. Y yo digo... Yo voy el próximo fin de semana, así que... Ah, ¿vas a ver Edipo? Por supuesto. Te va a fascinar, porque además está también... A mí me gusta, evidentemente, tenés que hacerlo también con la cuestión tecnológica que hoy día está, pero lo que a mí me fascina es que vos decís... Porque yo por momentos me salgo de la obra y miro el entorno y digo, ¿cómo la gente entra? ¿Cómo hacen estos? Y no voy a decir, ¿cómo hacen estos los actores, no? ¿Cómo hacen para engancharte y te meten en ese mundo? Te están contando el cuentito y vos te olvidás del celular, que hoy día es tan difícil, ¿no? Te olvidás de las redes, te olvidás del celular y entrás en ese mundo de fantasía. Pero ¿qué están haciendo ellos? Te están contando un cuento. El actor te cuenta un cuento. Jesús era un gran contador de cuentos, porque en realidad... Cuando Jesús hace las famosas parábolas, y Jesús te está contando un cuento, y hace que su audiencia entre en ese cuento. Lo digo en un buen sentido, ¿no? No peyorativamente, todo lo contrario, es maravilloso. Que son historias que atrás tienen una gran verdad. Exacto, claro, porque desnudan el alma del ser humano, porque hay algo que te pega de ese cuentito, porque en realidad es una referencia a vos, ¿no? Y a lo que a vos te está pasando. Pero bueno, viste cómo todo tiene que ver con todo. Jesús también era un gran actor en ese sentido, ¿no? Era el gran contador de cuentos, que en realidad, bueno, en el judaísmo, en la Pascua judía, el padre de familia hace lo que se llama la Agadá, cuenta cómo fue la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Y Jesús en la última cena lo que hace es eso, porque hay 4 capítulos en el Evangelio de Juan dedicados a lo que pasó en la última cena, muy profundos. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús? La Agadá de la Pascua judía, ¿no? Les está hablando. Y es una cosa muy profunda, muy linda, y yo me imagino todos los discípulos, todos los apóstoles, ahí como, escucha, como si Jesús fuera el actor, claro, les está contando la historia, y todos ahí embelesados con él, ¿no? También una Miss, en cierta forma, es una contadora de cuentos, por eso tiene a la audiencia absolutamente embelesada y como atrapada, ¿no? En lo que es su historia, en lo que es su causa social, en esa, cuando le hacen la pregunta y en esa inteligencia que tiene que desarrollar para en 30 segundos o un minuto dar una respuesta certera y que cautive. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Claro, claro.
Bueno, y contame un poco entonces, ¿qué tenés pensado de futuro? ¿Qué te depara? ¿Tenés algún plan? ¿O sos de esos que la vida te va sorprendiendo y te va llevando? No, que la vida me sorprenda. Es muy lindo también porque es inimaginable. A ver, relacionado con Dios es como una aventura. Porque si yo miro para atrás, yo cuando empiezo a ir a la iglesia, lo que hice durante muchísimos años fue visitar hogares de ancianos todas las semanas y llevaba una reflexión de la Biblia, cantábamos, orábamos con los abuelos, muchos años, 10 años sin parar, sábados y domingos visitando hogares, y después eso lo seguí trabajando 10 años más todavía, aunque no con tanta regularidad, pero 20 años de mi vida hice eso. Si vos me hubieras dicho que yo, aparte de eso, por ejemplo, iba a escribir 2 libros, yo no me lo hubiera imaginado. Claro. O que iba a dar charlas sobre temas bíblicos, ni idea. Bueno, era imposible que yo me imaginara que iba a existir algo llamado YouTube y que ibas a poder tener un canal y transmitir tu propio programa de televisión, por así decirlo, totalmente casero, pero digo, es inimaginable. Son los lugares por los que Dios te va llevando, ¿no? Específicamente hablando del tema de la fe. Como profesor de inglés, interpreté durante también como 20 años misioneros, del inglés al español. Claro. Personas que venían de todas partes del mundo y caían en Uruguay y tener la posibilidad de interpretar del inglés al español a esa gente, si vos me lo decías, yo nunca me lo hubiera imaginado. Claro. Y por ser profesor de inglés lo hice. Entonces es como que todo es como impensado. Nunca me hubiera imaginado, como te digo, poder ser jurado, poder ser presentador en certámenes de belleza, que era algo que yo lo hice como un hobby. Y cuando alguien alguna vez me dijo, no, bueno, ¿y qué pasa si no te convocan más como jurado presentador? Cero estrés, porque yo voy a seguir mirando las mises por la tele, chocho de la vida, porque soy el gran fanático. Entonces digo, pero no sé lo que puede pasar. Es como divertido pensar, bueno, ¿y qué será lo próximo? ¿Pero te gustaría vincularte con algo, por ejemplo, de teatro? Quizás en algún momento para estudiar dirección o hacer algo así. Y en realidad no, porque sí, el teatro me gustaría hoy día en la iglesia. Que Le Bon, gran actor de la Comedia Nacional, ahora jubilado hace un par de años, Le Bon lo encontré varias veces en la Rambla, porque él vive también cerca de donde yo vivo, por la Rambla, y Le Bon me dice, no sé, tiene una cosa media profética, porque una vez Le Bon me dijo, una vez que lo encontré, él había ido a Israel porque lo habían premiado en la Ben Averit y le habían dado como una beca. Y él me dice, vos vas a ir también a Israel, sabiendo de mi fe, ¿no? Y yo interiormente dije, en ese momento, en mi vida voy a poner los pies en un avión. Ya van 3 veces que voy a Israel, ¿no? Entonces digo, esas cosas también maravillosas de la vida. He viajado a varios lugares, a varios países, y 3 veces visité Israel y quiero seguir visitándolo varias veces más. Y Le Bon fue como medio profético en eso, porque me dijo, vos vas a ir a Israel. Y yo dije interiormente, sí, cómo no. Y fui. Y también Le Bon una vez me dice, vos tenés que hacer teatro en la iglesia, me dice. Y de hecho, bueno, en la congregación anterior en la que estuve, los 5 años que estuve, me involucré mucho en la parte de teatro, y es muy disfrutable en la iglesia porque vos ahí tenés todo lo de teatro, pero con el plus del mensaje específico de lo cristiano, ¿no? De la fe cristiana. Entonces, si vos me dijeras teatro, me gustaría algo más profesional, pero vinculado con la iglesia. Eso me encantaría. Como por ejemplo hay una congregación que ahora hace varios años se está haciendo en Uruguay, en el Antel Arena. Se presenta todos los años. Una fiesta de Navidad, ¿no? De Navidad, el musical de Navidad. Muy bueno. Y por ejemplo eso vos decís, qué interesante eso, ¿no? Como actor poder estar, pero mezclarlo con la faceta de la iglesia, pero a ese nivel, como profesional, estaría buenísimo. Y dirección, no sé, porque yo tuve una experiencia también en el año 2006 de dirigir con Cristo para todas las Naciones, una organización originaria de Estados Unidos. Hicimos una obra de un autor peruano que se llama Israel Barros Varga. Yo versioné la obra de él, le cambié el título también, le pusimos mensaje para el fin de la jornada. Y bueno, muy audaces nosotros. Una chiquilina que había en el elenco de Canelones, había una católica, después eran todos evangélicos, y esta chiquilina que ni en Dios creía, pero estaba participando en este proyecto. Y la gurisa me dice, tenemos que presentarnos por Canelones.
a un festival. ¿Vos estás loca? A un festival amateur. No, digo, yo no me animo. Tenemos que ir. Bueno, fuimos a un casting donde tenías que llevar una escena de la obra. Se presentaron 9 grupos por Canelones y seleccionaron 3, y entre esos 3 nos seleccionaron a nosotros. Con la posibilidad de hacer esa obra, por lo tanto, a fin de año en una carpa que armaban en el Parque Rodó, con las luces, con todo el sonido adecuado, todo muy bien. Y bueno, gustó mucho eso. De hecho, nos propusieron después hacer la obra en el Politeama, como íbamos representando a Canelones, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque muchas personas terminaron no comprometiéndose porque no eran actores profesionales, ¿no? Entonces, como que en ese momento lo que yo viví trabajando en teatro con las personas de la iglesia fue como que no hay una conciencia todavía a nivel de iglesia de lo profesional que vos tenés que ser en teatro, de lo riguroso que es el tema de ir. Bueno, ensayar. capaz por ahí puedes buscar profesionales que sean cristianos, que Claro, de hecho hay muchos. Que ¿no? hay muchos. Pero por ejemplo, vos todo lo que es la parte de la música está muy profesionalizado en la iglesia, ¿no? La gente lo hace muy profesionalmente, bajistas, guitarristas, tecladistas, cantantes, ensayan, se reúnen, preparan. Bueno, eso en la parte de teatro falta todavía, como hacerlo más profesionalmente. Y digo, pero como que yo, viste, te quemás con leche, ves la vaca y llorás, como que yo tuve una mala experiencia. Tengo miedo de volver a enfrentarme a eso dentro de la iglesia, que ahí sí me gustaría, dirección de teatro, pero dentro de la iglesia me encantaría. Pero tengo miedo de no encontrar compromiso en los gurises, sí. Y entonces tengo miedo de decepcionarme. Pero afuera no, a nivel, digamos, secular, no está en mis planes. Trabajar como actor, si me convocan, sí, me encantaría. ¿Y si te ponen una obra que por ahí te llama la atención y te gusta? Ah, sí, como actor sí, me encanta. Bueno, pero yo para dirigir, sí. Te dan una historia, como decís, cuenta historia. Esta historia te gusta, capaz que por ahí. Sí, eso no te quepa la menor duda porque soy como muy pasional y si hay algo que como que yo te digo no, y si me presentás algo que me prendió, olvídate, le meto y sí, me gusta mucho. Bueno, entonces vas a seguir con los desfiles, vas a seguir... Si Dios quiere. Vas a seguir con tu canal de YouTube. Pasá la dirección del canal de YouTube. El canal de YouTube, para los que quieran ver, es Estudios Mesiánicos con Pablo... Se llama La Raíz. La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. No subo contenido todo el tiempo, es como cada tanto, cuando hay un contenido, porque no quiero cansar, porque hoy día también está muy horizontal la cuestión, hay mucha oferta, digamos, y hay que tener tiempo para sentarte a ver, viste, cada programa, cada cosa que hay. Entonces digo, bueno, no lo hago todas las semanas, pero ya tengo como 80 videos subidos al canal. La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Y sí, por ahora es seguir con eso, seguir con los certámenes de belleza, seguir trabajando como profesor de inglés. Ya llevo 30 años como docente. Años. ¿En el Anglo que das clases? Ahora en el Anglo. Estoy en lo que se llama el Anglo Palacio, que es el Anglo que está, no es el Anglo en el centro, sino una casa que tiene el Anglo en... Bueno, tenés un teatro al lado del Anglo del centro, ¿no? Ah, sí, ahí adentro mismo, sí. Y ahí trabajé. Claro. Fue una de mis últimas, la penúltima obra que hice fue Noche de Reyes en el 2016 de Shakespeare, la comedia, que era en inglés, pero con subtítulos en español, como a veces pasa en el Solís, ¿no? Cuando traen una compañía extranjera, como yo fui a ver una obra en ruso y yo dije, fue la primera vez que fui a ver una obra que vos decías, y yo le voy a poner atención a los actores si tengo que leer lo que está pasando, y se puede perfectamente. Totalmente, es como la ópera, ¿no? La ópera, exactamente. Y entonces, bueno, allá en el Teatro del Anglo, en la sala Millington Drake, hicimos Noche de Reyes con subtítulos en español en el 2016. Pero sí, como profe de inglés trabajo en el Anglo, pero el Anglo me manda a empresas. Estoy en el departamento de empresas y ahora hace varios años que estoy trabajando para la Fábrica Nacional de Cerveza. Muy, muy contento en ese lugar. Pero digo, ya tengo más de 30 años de docente, así que los años aportados para la jubilación lo tengo, me faltan unos años para jubilarme. Y bueno, vamos a ver qué más nos depara la vida. Y viajar, me gusta mucho viajar, también a lugares históricos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, gracias Pablo por habernos acompañado. La verdad que fascinante todo lo que nos decís y me llama mucho la atención de que a pesar de que uno a veces tiene la tendencia de que si sos de la fe no, hay ciertos ámbitos que no podés estar. Yo creo que sí.
Sí. Pero creo que eso habla muy bien también de lo que haces. No sé si hay tiempo para una anécdota Sí. chiquita. Cuando en algún momento alguien de la iglesia muy cerrado, muy conservador, me hizo de eso, me dijo, no, vos tendrías que estar acá y no estar en el teatro. Y yo dudé, porque yo respeto mucho también la visión de todas las personas, ¿no? Yo tenía función de Un marido ideal, la primera obra en la que estaba. Te estoy hablando del año 2003-2004, porque El marido ideal fue más de un año. Y en el 2004, ese mismo día que yo fui diciendo, paz, Señor, no estaré yo perdiendo el tiempo en el teatro. Y estaba yo trabajando con Pepe Vázquez, el marido de Emilce Sí. Viñas, un gran actor de nuestro país. Estábamos en un momento antes de la función en el camarín con Pepe Vázquez y Daniel Cabrera, otro actor. Y en un momento Pepe Vázquez dice una mala palabra y se tapa la boca y dice perdón. Y Daniel Cabrera, el otro actor, dice, ¿por qué decís perdón? Porque está Pablo Modernel acá, dice Pepe Vázquez. Entonces yo, ese pequeño gesto de Pepe Vázquez de decir, un señor que es un genio, un grande Sí, en el sí. teatro, yo, un guacho, como decimos nosotros, no, recién iniciándome, y que él tenga una cuestión de respeto de decir, no, si está Pablo voy a tratar de no decir una mala palabra, porque sabían de mis estudios bíblicos. El otro día en el MAM me encuentro con un compañero del liceo que lo conocía, Walter Reino, otro gran actor con el que trabajé, del Circular, ya fallecido Walter Reino, y me dice Alberto García, mi compañero del liceo, que lo conocía a Walter, ¿sabés que me dijo Walter Reino cómo te decían a vos? El místico. Entonces, como que uno también lleva la semilla Por a ese supuesto. lugar, ¿no? Entonces es importante estar en todos los lugares. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañado y bueno, te esperamos en alguna otra oportunidad para seguir Bueno. contando algunos de los proyectos que tengas. Será un placer, Carlos, venir a compartir.